City. Traemos para usted un mensaje de la palabra de Dios que puede cambiar su vida. Y ahora con ustedes el pastor José Mejía. Agradecemos a Dios por el nuevo día que nos ha dado y poder decirle a Dios, a ti sea toda la gloria y la honra. Agradecemos a Dios porque Él ha cubierto nuestras vidas, nuestras casas. Pero ¿qué les parece si hacemos una oración? Y empezamos en esta mañana nuestro servicio. Aleluya. Padre, en esta mañana agradecemos la oportunidad que nos das de poder tener vida, Señor, de tener la salud que tú nos das. Reconocemos, Señor, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de tu mano. Agradecemos, Señor, que cada día, Señor, son nuevas cada mañana y tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, sabemos que en esta mañana tú estás con nosotros, con nuestros hermanos en su casa, allí con cada uno de los miembros de esta iglesia, aquellos que nos visitan en esta mañana también a través de estos medios. Señor, que tú recibas la gloria y que nosotros recibamos tu palabra de fe, Señor, y la fe que nos fortalezca nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo ministre cada uno de nosotros ahora por este nuevo medio que estamos usando para llevar a cabo tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús ponemos este servicio en tus manos y tú seas glorificado y nosotros seamos beneficiados con tu presencia. Amén, amén y gracias. Hermanos, bienvenidos. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que están sintonizándose ahorita. Yo quiero que en esta mañana traerles una palabra que ha estado en mi corazón en esta semana mientras que he estado en mi casa estudiando, meditando la palabra. El Señor trataba conmigo en cuanto a la situación que está pasando. Mucha gente está asustada y tiene razón, no es nada fácil y es seria la situación. Amén. Pero sobre todo tenemos que saber que Dios es el que está con nosotros. Amén. Yo quiero que en esta mañana primeramente abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, el versículo 17. Es un versículo muy conocido, pero un versículo que nos dice una gran verdad y a mí me encanta este versículo y dice así: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero que usted aprenda a vivir en fe, en lo que dice la palabra de Dios, y por eso en esta mañana yo traigo la palabra de Dios a cada uno de ustedes por medio de estos medios que es el Facebook y algunos otros medios que lo estén mirando. Pues qué bueno, me da gusto. Amén. Parece ser que hoy en día todas las iglesias tenemos servicio por internet y pues es la mejor manera, ¿verdad? Yo quiero que usted se dé cuenta que Dios es un Dios maravilloso. Nosotros vamos a mirar en la Biblia cómo la palabra de Dios nos deja saber los tiempos que venían, cómo estamos viviendo y en qué Dios confiamos. ¿Sabía usted que el Dios de la Biblia es el Dios que es el Dios verdadero? Vayamos al Evangelio según San Mateo capítulo 20, el versículo 28. Yo quiero que miremos esto. Eso es una declaración muy poderosa para los que creemos en la Biblia. Y note que dice la palabra de Dios así, capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿A cuántos les iba a rescatar? A muchos, o sea, todos los que creamos en Él seremos rescatados. Amén. Yo quiero que en esta mañana les traiga un mensaje llamado el rescate de muchos. Y yo quiero que usted ponga atención porque esto es una palabra que Dios puso en mi corazón en esta semana mientras que estaba estudiando y oyendo un mensaje, algo poderoso que el Señor empezó a traer a mi corazón. Pero yo quiero que primero se ponga a pensar en esto. Tenga esto en mente. El rescate no es nada fácil para alguien que está en una situación de peligro, en una situación difícil en la vida que vive. El rescate lo puede hacer alguien que es más poderoso, más fuerte que uno, y eso es algo de lo que yo quiero hablar. Dice la Biblia que todos los que pecamos somos reos de muerte, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todos los que pecamos estamos en una condición muy mala antes de que Cristo viniera. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mundo necesitaba a alguien que lo rescatara, alguien que pudiera venir a rescatar al mundo de la situación que estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y para que alguien viniera a rescatar a alguien, pues tenía que ser alguien bien poderoso. Pero oiga esto, fue lo que yo me quedé bien sorprendido. No cualquiera lo puede rescatar, téngalo por seguro, pero tenía que ser un pariente cercano. Eso es lo que me deja a mí
impresionado en la palabra de Dios. Alguien que estuviera más cerca. La Biblia en el Antiguo Testamento nos dice que cuando alguien iba a rescatar a alguien, tenía que ser alguien bien cerca de usted, un pariente. Amén. Y quiero que se dé cuenta, la palabra redención es alguien que te rescata de tu condición en la que tú estás viviendo, ya sea en la pobreza o en una muerte espiritual como estábamos muchos de nosotros. Pero esa persona al rescatarte paga el precio por ese rescate y te hace libre. Lo que me gusta a mí es, por ejemplo, si usted lo miraba en el Antiguo Testamento, alguien pagaba el precio por alguien que era esclavo, lo agarraba y era dueño de él. Y lo que me gusta a mí es que cuando Cristo nos rescató, nos soltó y dijo, eres libre. Dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe una de las cosas más lindas que Dios es? Es que cuando nos ha rescatado a cada uno de nosotros, nos deja libres. ¿Sabe que si usted quiere ver una idea cómo se trataba, vaya al libro de Ruth, cuando usted tenga tiempo entre semana, que al cabo va a tener mucho tiempo, y ella era moabita y no había quien la rescatara, tenía que ser un pariente cercano y había una ley que tenía que ser un familiar. Y yo quiero decirte que el pariente más cercano que pudiera rescatarla, la iba a sacar de esa pobreza. Lea ese libro, está maravilloso ese libro. Y me gusta cuando Boaz iba y la rescata, ¿verdad? Él paga el precio y se va a dar cuenta que tenía que ser un pariente. Y si usted me dice a mí, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo va a ser Dios nuestro pariente? Esa es una cosa bien tremenda. Yo estuve estudiando esto y yo dije, Señor, ¿cómo es que tú te acercaste a nosotros? El hombre no se podía acercar a Dios porque el pecado lo había dividido. Entonces la Biblia nos dice que Dios vino al mundo en forma de hombre y se hizo hombre y vino y nació de una mujer virgen. Esto es lo más impresionante, porque después que nace, ahora yo quiero que se dé cuenta, Jesús viene al mundo y se hace hombre y nos pone en una situación tremenda, maravillosa delante de Dios. Ahora, si usted me dice a mí, ¿y cómo podría ser Dios pariente cercano de nosotros? Pues miremos esto. Jesús viene, nace de una mujer como usted y como yo, se hizo cuerpo y sangre con la humanidad y se hace pariente más cercano. Oiga lo que le voy a decir, oiga esto. Antes que Jesús muriera en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que Jesús era hijo unigénito. Después de que Jesús muere, eso está impresionante, hermano. Después de que él muere, él pasa a ser hijo primogénito. Unigénito era único. Cuando él resucita, pasa a ser el primogénito, que quiere decir el primero de muchos hermanos. ¿Se fija? Entonces, Cristo Jesús ahora es nuestro hermano mayor. Y eso está impresionante, porque ahora él sí nos puede redimir de la maldición en la que vivíamos. El libro de Gálatas dice que Cristo nos redimió de la maldición que había sobre vosotros. Ahora Cristo es el pariente cercano a nosotros y es el que nos está redimiendo a cada uno de los que creemos en él. Y esto es algo bien interesante. Entonces el pariente más cercano para redimirnos tuvo que ser Dios y venirse en forma de hombre para que nosotros recibiéramos ahora la adopción como hijos de Dios. Bienvenidos a Fe Agrada a Dios. Es una iglesia cristiana para toda la familia. Ven a ser parte de lo que Dios está haciendo en las vidas de aquellos que le dan el lugar a Él. Te invitamos a todos nuestros servicios regulares. Domingos, escuela dominical 9 de la mañana y a nuestras 2 reuniones, domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. También tenemos servicios todos los miércoles a las 7 de la tarde y clases para los niños. La palabra de Dios está cambiando. Eso está impresionante, iglesia. Y de esa manera venimos a ser nosotros pueblo de Dios. Ahora, Él estaba comprometido y Dios está comprometido a cuidar de su pueblo en todo tiempo. Y mayormente en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuando Dios está interesado en cuidarnos, nosotros tenemos que ir ahora a la Biblia y mirar cómo la palabra de Dios nos dice cómo Dios lo hace. Me recuerda a mí el momento cuando el Señor iba a sacar al pueblo de Egipto. Esa es la palabra de Dios, que hubo unas plagas que Él trajo. Pero me recuerda esto. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Y vamos a mirar algo bien interesante ahí. Cuando yo estaba estudiando esto, yo le dije, Señor, qué bueno eres. Porque fíjese lo que vamos a hablar. Capítulo 12, el pueblo iba a salir de Egipto
Y Dios le dice a Moisés, quiero que vayas y le digas esto al pueblo. Y dice la palabra de Dios, el capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de meses, para vosotros será el primer mes del año. Habla toda la congregación de Israel, diciendo, en 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Note que el Señor, hermanos, le dice a Moisés, y es lo que me sorprende a mí, le dice, cada familia tendría que ofrecer un cordero y lo iba a sacrificar, pero llevaba un propósito. Porque cuando iba a hacer eso, me gusta cuando dice la palabra de Dios, vaya conmigo al versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras, oiga esto, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre los 2 tardes, y tomará la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, por favor, quiero que mire esto. La Biblia dice que el cordero tenía que ser sin defecto, ¿ok? Iban a agarrar y a sacar la sangre y la iban a poner en los postes de la casa y en el dintel de la casa y le iban a poner así. ¿Por qué? Llevaba propósito, sí, porque el ángel de la muerte iba a pasar por ahí. Y cuando el ángel de la muerte pasara y donde mirara la sangre en las puertas, puesto en los postes y en los dinteles de la puerta, pasaría algo bien interesante. El ángel de la muerte iba a pasar y no iba a llegar ahí. Pero donde no hubiera la sangre, iba a llegar. Y el primogénito, tanto de hombres como de animales, iba a morir en ese momento. El ángel de la muerte iba a pasar. Ahora, aquí yo quiero que usted se dé cuenta. Si usted me dice, pero ¿qué pasa? Digo, ¿cómo sería eso? Dese una imagen. Imagínese usted haciendo todo esto y la gente poniendo la sangre así y poniéndola ahí. Yo digo, número 1, vamos a ver esto. Era un acto de obediencia. Y número 2, era un acto de fe. Tener que creerle a Dios es un acto de fe, iglesia. Todos tenemos que dar un paso de fe y creer que Dios lo que dice en su palabra, eso lo va a cumplir. Entonces, era un acto de fe. Ahora, póngase a pensar un momento. Yo estoy poniendo la sangre en los portales de mi puerta, así como Dios me lo mandó, y pasara uno de los egipcios. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Tan locos o qué tienen? ¿Poniéndole sangre en los postes de la puerta? Porque era algo fuera de lo normal. Pero eran los medios como Dios iba a hacerlo y como Dios lo había ordenado. Y entonces yo digo, pasaría a la gente y miraría, estos hebreos ahora, yo creo que ya se les está botando la canica, ¿no? Y empezaba a poner, ahora, ¿qué dirían los soldados cuando pasaban por ahí? Imagínese usted que ahorita Dios nos mandara a hacer lo mismo, pues ya no, ¿verdad? Porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero déjeme le digo esto, yo estaba mirando esto y le dije, Señor, era un acto de obediencia. Hoy en día, el obedecer a Dios es algo impresionante. No toda la gente lo quiere obedecer. Ellos quieren sentirlo, quieren a ver hasta que Dios les indique, pero la palabra de Dios no dice que tienes que sentirlo, sino que tienes que hacerlo. Amén. Entonces Dios les manda que hiciera todo eso y dice la palabra de Dios esto. Me gusta esto. Dice, pondrás la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Ahora vamos al versículo 12. Pues yo haré pasar aquella noche por la tierra de Egipto, iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oiga, dice que el Señor le dijo, no habrá en vosotros plaga de mortandad. La plaga son enfermedades, como la que estamos viviendo hoy en día. Nosotros tenemos que entender que Dios estaba trayendo un castigo al pueblo de Egipto porque era algo desordenado. Tenían al pueblo de Dios bajo esclavitud. Y Dios le mandó que hiciera eso. Dijo, esto voy a pasar. El ángel de la muerte iba a pasar por ahí. Vamos, iba toda la gente que era, todo muchacho que era primogénito de animal, de humano, iba a morir. Así lo había dicho Dios. Pero Dios le dio la protección a ellos. Dijo, hágalo así, como yo les estoy diciendo, no les va a pasar nada.
Ahora, si usted me dice hoy, pero Dios nos ha dicho que hagamos nosotros eso, claro, Dios no nos ha dicho eso. Pero note esto, Dios le habla a Moisés, un hombre igual que ellos. Moisés se encarga de ir a hablar con el pueblo y les dice, esto es lo que Dios ha dicho. ¿Sabe el problema más grande de hoy en día? Es que la gente toma en menos lo que Dios le da al hombre de Dios. Te invitamos a nuestra iglesia hispana con un propósito de Dios para ti y toda tu familia. Nuestros servicios semanales, jueves de oración a las 7 de la tarde y viernes tenemos un grupo de jóvenes y adolescentes también a las 7 de la tarde. Esperamos verte en alguna de nuestras reuniones. Ven a ser parte de esta bendición. Entonces hacen las cosas como ellos quieren y piensan que está bien. Cuando alguien hace las cosas fuera de lo que Dios manda, Dios no puede respaldar a esa persona. La Biblia dice que Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés, hacedlo, ve dile a ellos. Y Moisés le dio al pie de la letra lo que Dios le había dicho que hicieran. Quiero que escuche esto en esta mañana. Dios, a través de su palabra, que es la Biblia, nos dice todo cómo estamos siendo protegidos nosotros hoy en día. Si Él lo hizo en el tiempo de los egipcios y en los hebreos, Él lo hará también hoy en día. Yo estoy completamente seguro, iglesia, que mi Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no puede hacer su palabra retroceder. Él cumple su palabra. Y si usted me dice a mí, pastor, entonces, ¿cómo vamos a ser protegidos? Ahorita hay una desesperación en todo el mundo. Iglesia, hay mucha gente que está muriendo por esta virus. ¿Podríamos nosotros decir, Dios va a cuidar de nosotros? Claro que sí. La Biblia lo dice. Jesucristo es el Cordero de Dios que fue ofrecido por nosotros para que fuéramos redimidos y libres de la ira de Dios que viene a la tierra. Quiero que escuche esto. A mí me encanta cómo la palabra de Dios es clara y verdadera, porque aquí dice que lo que Él hace por nosotros está hecho. Está hecho. Mire, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 5, y yo quiero que agarre esta palabra de una manera obediente a su vida y la ponga en su vida como lo que dice la palabra de Dios. Yo estaba estudiando esta semana esto. Yo decía, Señor, está muy claro tu palabra. Todo está que nosotros la obedezcamos y lo hagamos al pie de la letra. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga esto. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Note lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hemos sido ya justificados por la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. En otras palabras, justificado quiere decir que ya Dios nos ha cambiado y nos ha puesto en los lugares correctos delante de Él. Que tenemos todo el derecho, iglesia, de decirle a Dios, esto dice tu palabra para conmigo. La protección de Dios está conmigo. La protección de Dios está en mi casa. ¿Por qué? Porque ya fue ofrecido el Cordero de Dios por nosotros para justificarnos y estar delante de Dios. Eso a mí me llena de ¿cómo le diré? De seguridad, de saber que Dios, hermanos, cumple lo que promete. Ha habido tanta confusión, cosas negativas que se oyen alrededor, y mayormente hoy en día. Estamos en una situación bastante crítica, iglesia, no nomás en este país, en todo el mundo. Hay gente que está temiendo, los doctores, hay que orar por los doctores, por las enfermeras. Oiga, toda esa gente que están trabajando bastante tiempo, porque hay gente que se está infectando. Pero así como el Señor protegió a los hebreos en el día que iba a pasar el ángel de la muerte, así Dios va a protegernos a nosotros hoy en día. Es tiempo de que nosotros empezamos a mirar hacia arriba y lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene su cumplimiento al pie de la letra. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino hace lo que Él le ha mandado a hacer. ¿Qué es lo que le ha mandado a hacer? A prosperar, a bendecir nuestras vidas, a proteger nuestras vidas. A Dios le interesa. A Dios le interesa que nosotros estemos bien. ¿Y sabe por qué? Porque somos sus hijos. Toda persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, esa persona, Dios se compromete a cuidarla. Pero sí les voy a decir a esto, iglesia, tenemos que ser obedientes. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué ira?
La ira que viene a este mundo de parte de Dios, porque el mundo ha sido rebelde a las cosas de Dios. Cuando uno viene a Dios por medio de Jesús, ha salido de las cosas del mundo y has entrado ahora a ser parte de la familia de Dios. Y Dios tiene el compromiso de poder cuidar de nosotros. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener, esa seguridad, iglesia. Esa seguridad que nosotros tenemos que tener en lo que Dios dice en su palabra. Y ahí es donde nosotros miramos cuánta gente, iglesia, cuánta gente está ahorita con un temor de que lo que les pueda pasar, de lo que va a hacer. Yo estaba en estos días meditando en la palabra de Dios y yo le decía, Señor Dios, tú eres el único que puedes ayudar nuestra vida a todos los que somos hijos tuyos. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Si usted lee la Biblia, el pueblo de Dios fue castigado por desobediente. Porque fueron desobedientes a lo que Dios les mandaba. ¿Sabe cuánta gente hoy en día camina en el camino correcto, pero es desobediente a lo que Dios manda? Mucha gente ahorita está caminando en un camino equivocado. Está en la iglesia, pero no es obediente. Y ahí es donde nosotros podemos quedar a veces la gente sorprendida. Oye, pero si él va a la iglesia, ¿por qué le está pasando esto? ¿Sabe por qué? Porque no es obediente a lo que Dios manda. Yo quiero que en esta mañana usted esté seguro al Dios que está creyendo. Yo dije, ok, Dios nos rescató porque Él tiene el poder para hacerlo. Él puede rescatar a todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo no pone atención a lo que Dios manda. Entonces, este tiempo que estamos viviendo hoy en día es cuando debemos de ver cómo está nuestra fe en Dios. Cómo está obedeciendo a lo que Dios manda. ¿Estamos creyendo en el Dios de la Biblia o estamos creyendo nada más en un sentir como mucha gente lo hace? ¿Sabe por qué? Porque Dios basa toda obra que Él tiene y toda protección que Él da sobre su palabra. Si la palabra de Dios no está sobre ti, Dios no tiene compromiso contigo. Es allí el problema de tanta gente, hermanos. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque ¿para qué? Hay puros hipócritas. En realidad se oye mal, pero es verdad. ¿Cómo puede ser una persona así? Pues en verdad venga usted y cale su vida con Dios y va a ver que ya no va a ser hipócrita. Nosotros luchamos cada uno de nosotros con nuestros sentimientos, nuestros caracteres, pero en la mano de Dios todos nosotros podemos ir cambiando poco a poco. Yo quiero que escuche esto en esta mañana. Dios basa su obra y su protección de acuerdo en la palabra y en aquellos que la creen su palabra. La palabra de Dios fortalece nuestra fe en Dios y cada día tenemos que creerla y vivirla y aplicarla a nuestra vida. Este tiempo que se está hablando mucho, hermanos, mucho sobre esto, hay muchos predicadores que los he estado oyendo ahora últimamente que estoy ahí en la casa, oigo predicaciones y empiezo a oír, y muchos han adaptado el Salmo 91. Yo quiero que vaya al Salmo 91 conmigo y escuche lo que dice. Es un salmo muy bueno, muy eficaz, pero tenemos que aplicarlo a nuestra vida como dice. Mira lo que dice la palabra de Dios. Me gusta porque aquí Dios se compromete a cumplir con nosotros y dice la palabra de Dios así. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no todos habitan ahí, ¿ok? Si usted es una persona que dice, yo creo en Dios, sométase a Él, sométase bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la palabra de Dios, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Versículo 3, Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Usted quiere que Dios lo cubra de esta peste que está pasando ahorita, de esta epidemia, de este virus que está llegando? Tenemos que meternos bajo la cobertura de Dios. Todos tenemos que llegar ahí, iglesia. No hay nada más seguro ahorita
que la cobertura de Dios que nos dé Él. No hay nada más seguro. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Si la ciencia médica está batallando para encontrar la cura para esta virus, ¿usted cree que Dios en momentos, en cuestión de segundos, Él nomás dice detente y se detiene todo? Entonces nosotros tenemos que llegar a Él. Si nosotros no llegamos a Él, iglesia, estamos en peligro igual que todos los demás. Hace unos días, que sería el viernes o el sábado, yo salí muy temprano en la mañana a comprar mandado para la casa, unas cosas que necesitamos en la casa. Y yo me quedé sorprendido, hermano, las líneas para pagar. Yo nunca había visto la tienda así, a las 6 de la mañana. Yo le dije a mi esposa, voy a ir temprano para así salir pronto, pero era una exageración. Yo me sorprendí. Y todos, hermanos, aún los gabinetes donde ponen la comida, algunos ya estaban solos. Y la gente cargada, desesperada. Y estaba un señor enseguida de mí y me decía, esto se va a poner peor. Y yo nomás lo oía y me dice, ¿me oyes? Le digo, sí. Y dice, se va a poner peor. Esto no se va a poner mejor. Y yo le dije, vamos a confiar en Dios. Dice, no, es que esto se va a poner peor. Y yo digo, ¿cuánta gente está asustada? Yo le voy a decir esto, hermanos. Si usted está en el Señor, usted debe de estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura de su presencia. Y decirle a Dios, ninguna plaga tocará mi morada. Yo voy a creer lo que tu palabra dice. El mundo podrá estar en un caos, en una desesperación, pero los que esperan en Jehová tendrán paz, tendrán seguridad, estarán confiados de que Dios cuida de nosotros. Yo quiero en esta mañana, ustedes que me están viendo ahorita, que tomen en serio la vida con Dios. Creo que esto era necesario que pasara para que despertara la fe de tanta gente dormida. Hay gente que lo toma muy por menos. Yo he mirado esto, iglesia, en verdad yo he mirado, nosotros vivimos en tiempos gloriosos, que los antepasados, los profetas del Antiguo Testamento, aún los del Nuevo Testamento, quisieron vivir tiempos como usted y yo, porque no había estos medios electrónicos donde podemos llegar hasta el otro lado del mundo por medio de estos electrónicos, desde este lugar de Oklahoma City hasta la África, hasta a Colombia. Yo no sé hasta dónde pudiéramos llegar, pero llegaríamos. Quiere decir que Dios en su misericordia ha querido y quiere que esta palabra llegue a toda la gente antes de que venga Cristo por su iglesia. Yo quiero que en esta mañana usted se dé cuenta, esto que está pasando hoy en día es solamente el resultado del pecado del hombre. El hombre hemos traído este mal. Una persona escribió la otra vez en Facebook, ¿por qué Dios castiga al mundo así? Es el resultado del pecado que nosotros hemos desobedecido a Dios. Entonces, si nosotros hemos desobedecido, la salud y la sanidad para hoy en día es volvernos a Dios. Vuélvase a Dios. Empiece a clamar a Dios. Empiece a creerle a Dios. Mire, las autoridades nos dijeron, si no hay necesidad de salir, no salgan. Gracias por sintonizar su programa Fe Agrada a Dios. Te invitamos a que visites nuestra iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y también los miércoles a las 7 de la tarde. Estamos localizados en el 5209 Sur Pennsylvania, Oklahoma City, Oklahoma. Para mayor información llama al 1-877-323-2500 durante horarios de oficina. Y recuerda que una palabra de Dios puede cambiar tu vida.